Continuamos con la presentación de la antología de Jorge Fernández, artífice del pensamiento comunicacional latinoamericano y primer director del CIESPAL, en homenaje al centenario de su nacimiento. Invitamos a Fernando Checa Montúfar, director general de CIESPAL. Buenas noches nuevamente, querida Anita, Javier, amigas, amigos. Permítanme hacer un doble homenaje, pues si bien esta necesaria antología, que tengo en mis manos, está calentita, que ahora presentamos es un homenaje a Jorge Fernández, fundador y primer director general de CIESPAL, me parece oportuno y necesario empezar rindiéndole uno al coordinador de este libro, José Márquez de Melo. En principio alguien se preguntará por qué un brasileño se preocupa de hacer una antología de la obra ensayística y periodística de un ecuatoriano. En la respuesta a esta pregunta está la clave para este primer homenaje que destaca la figura de José Márquez de Melo y su aporte académico que desde su Brasil natal ha enriquecido enormemente el campo comunicacional latinoamericano. Desde que participó en uno de los primeros cursos de investigación de la comunicación que CIESPAL realizó en los años 60, hubo una influencia y beneficios mutuos. Como José lo ha reconocido en algunas oportunidades, no solo que ese lejano curso influyó notablemente en su actividad profesional, que desde sus inicios estuvo orientada a la democratización de la comunicación, emblema de CIESPAL, sino también lo convirtió en promotor incansable de esta institución y en un estudioso de su aporte al desarrollo del campo comunicacional. Parte de su obra influyó en el conocimiento que sobre CIESPAL se ha tenido en la región y fuera de ella, y ese interés ha sabido transmitir a sus colegas y alumnos para motivarles a que diversifiquen y profundicen en el análisis de ese aporte. Precisamente ese afán de compilar, analizar y sistematizar el rol de instituciones y personajes de la región en la génesis y desarrollo del pensamiento comunicacional latinoamericano tomaría cuerpo especialmente en la Cátedra UNESCO en Comunicación para el Desarrollo Regional, que la dirige desde que con ese objetivo la creó en la Universidad Metodista de Sao Paulo en 1996. En los archivos de este importante espacio académico se pueden encontrar varios estudios realizados sobre la contribución de CIESPAL. De los que hemos podido recoger en los últimos años y que se encuentran en nuestra página web, algunos son de autores brasileños, colegas y alumnos del maestro. En esta generosa apertura al mundo latinoamericano para construir memoria, se encuentra la respuesta a esa pregunta y se comprende por qué su preocupación intelectual por la vida y obra del primer director de CIESPAL. Quienes conocemos la trayectoria y trabajo del maestro Márquez de Melo, sabemos de su aporte multifacético y prolífico a la investigación, la docencia, la generación de posgrados en comunicación, fue el gestor del primero en Brasil, a la producción editorial, más de 30 títulos publicados, y como gestor de asociaciones científicas de comunicación, gremios importantes para constituir comunidades académicas que en la unión fundamentan su fortaleza. Solo como muestra de esto último vale destacar la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios en Comunicación, Intercom, que la creó en 1977, que es una de las más importantes en el mundo. Actualmente en su congreso anual reúne alrededor de 6.000 participantes, se presentan unas 1.000 ponencias que se discuten en 18 grupos temáticos. En esta misma línea asociativa y dado su reconocido afán integracionista, él lideró la constitución de la Confederación Iberoamericana de las Asociaciones Científicas y Académicas de Comunicación, Confibercom, en el año 2009, que aglutina a esos colectivos de la región y de los países africanos de habla portuguesa. Al respecto, cabe señalar, ya lo hice en mi intervención anterior, que la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de Comunicación, SEICOM, recientemente formada por iniciativa de CIESPAL, es parte de la Confederación desde 2011. Por todo esto, insisto en que nos llama la atención que él nos entregue esta antología de Jorge Fernández que permite rescatar y construir memoria sobre este importante escritor y periodista ecuatoriano. Efectivamente, la figura de Jorge Fernández es una de las más destacadas del siglo XX en los campos del periodismo y la literatura de Ecuador. Por ello, el significativo título de esta antología, Jorge Fernández, artífice del pensamiento comunicacional latinoamericano. Más significativo, si quien lo afirma, en su condición de coordinador del libro es el mencionado maestro José Márquez de Melo.
La labor pionera y fermental de Jorge Fernández como fundador y primer director general de CIESPAL permitió establecer sólidas bases para el crecimiento de una institución que respondía a las necesidades que en ese campo tenía la región, lo que hizo que desde sus inicios fuese ganando prestigio internacional y convirtiera a Quito en la capital de la comunicación latinoamericana. En este sentido, no es gratuito que José compare a CIESPAL con la CEPAL y a Jorge Fernández con Raúl Previs, artífice del pensamiento económico latinoamericano. Pero antes permítanme unas breves palabras sobre los orígenes de CIESPAL. Desde la creación de un centro para la capacitación a periodistas europeos en la ciudad francesa de Estrasburgo en 1957, en la UNESCO se venía hablando de la posibilidad de crear un centro similar en América Latina. Con el propósito de que Quito sea la sede de ese centro, el Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador acordó dar el apoyo material y económico para su funcionamiento. En coordinación con el gobierno de aquel entonces, se decidió proponer oficialmente a la Conferencia General de la UNESCO que apruebe la creación de ese centro en Quito. Con este antecedente, la 10ª Conferencia General de la UNESCO, realizada a fines de noviembre de 1958, acepta la propuesta ecuatoriana, que competía con las de Venezuela, Chile y Perú, y aprueba la creación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo, en aquel entonces, hoy y desde hace unos 30 años de comunicación, para América Latina, CIESPAL, en Quito. Y el 9 de octubre de 1959, y a base de un acuerdo tripartito entre el gobierno ecuatoriano y las instituciones mencionadas, empieza sus labores CIESPAL bajo la dirección de Jorge Fernández en las oficinas cedidas para tal efecto por la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Pero la sola iniciativa de crear este centro no fue suficiente, más aún considerando el gran reto que se planteaba originalmente, solo basta ver el nombre de la institución y la cobertura geográfica. Era imprescindible establecer bases firmes con un liderazgo solvente y creativo. Y en esto la conducción de Jorge Fernández fue clave. Por ello, permítanme destacar unos pocos pero decidores hitos de la gestión de su primer director en sus 10 años frente a la institución, entre 1959 y 1969. En respuesta a la misión primigenia de CIESPAL, la capacitación a periodistas fue tarea principal y muy necesaria, dado el hecho de que la mayoría de esos profesionales en América Latina eran empíricos. Varios cursos se realizaron, financiados por la UNESCO y la OEA, y con instructores de Estados Unidos y Europa. Todos estos esfuerzos de capacitación estaban orientados a, cito, cerrar la brecha, dice otro de sus directores, Luis Eladio Proaño, entre el conocimiento práctico del periodista y su desvinculación con el conocimiento del orden teórico y académico. Hasta aquí la cita. Fue una capacitación orientada a convertir a los periodistas en verdaderos agentes del cambio social. Otro aspecto importante en esta línea de acción, y a tono con las nuevas teorías de la comunicación que surgieron en aquel entonces, fue la formulación de un plan piloto para la enseñanza de periodismo en 1964, que iba más allá de lo estrictamente periodístico para proyectar la comunicación, campo multifacético que incluye pero no se limita al anterior, en función de las necesidades del desarrollo económico y el cambio social de la región. Con esta propuesta, que tuvo una formulación más avanzada en 1968 y que fue adoptada por la mayoría de universidades de los países de América Latina, se buscó formar no solo periodistas, sino comunicadores, estrategas que estén en condiciones de investigar, planificar, formular políticas de comunicación. Esto hizo que incluso se cambiara el nombre de las escuelas de periodismo al de Ciencias de la Información y posteriormente a Facultades de Comunicación. Otro de los vacíos importantes en la región fue la investigación de la comunicación. Vacío diagnosticado por el estudio de la UNESCO realizado en 1957, denominado Investigaciones actuales sobre los medios de comunicación, en el cual se establece que en aquel año no había ningún proyecto de investigación en América Latina. Esta otra importante necesidad de la región fue enfrentada de manera solvente con dos actividades claves. Primero, la capacitación, puesto que no había investigadores, había que formarlos y a ellos se orientaron los esfuerzos con la realización de varios cursos dirigidos a investigadores latinoamericanos y que se realizaron en Quito, la mayoría de ellos, y en algunos países de América Latina, con el afán de descentralizar y llegar a más beneficiarios. Aunque inicialmente estos cursos de investigación respondieron a patrones, concepciones y metodologías importadas de Estados Unidos y Europa, lo cual era absolutamente necesario dado que en la región no había antecedentes, fueron importantes porque generaron las primeras experiencias investigativas y motivaron a los profesionales latinoamericanos a incursionar en este novísimo campo. De este mimetismo epistemológico original, la
denominada etapa difusionista de CIESPAL, dada en el marco de la coyuntura desarrollista y de la hegemonía norteamericana y criticada por alguna gente sin considerar el contexto y las carencias en las que se dio, se pasaría en los siguientes años a la conformación paulatina de una ciencia mestiza, como dice el maestro José Márquez de Melo, en la que los esquemas importados eran apropiados desde la matriz latinoamericana. Pero como lo han señalado varios autores, empezando por el mismo Márquez de Melo, todo esto fue posible gracias a que estos primeros cursos sembraron y abonaron en una tierra fértil que permitiría pocos años después el aparecimiento y desarrollo de la Escuela Crítica Latinoamericana. La otra actividad clave tiene que ver con la realización de investigaciones. Entre los estudios realizados en esa década primera, cabe destacar 2 semanas en la prensa de América Latina, en 1967, cuyos referentes teórico-metodológicos fueron las investigaciones de Jacques Kaiser en Francia y de Wilbur Schramm y Paul Dodgeman en Estados Unidos. Este análisis de contenido, así como otros menores sobre el uso de medios, además de ser los primeros referentes de la investigación latinoamericana, fueron importantes porque se utilizaron como recursos pedagógicos para la capacitación de más investigadores y, consecuentemente, fueron modelos en casi todas las escuelas de periodismo de América Latina para la realización de sus primeras investigaciones. La difusión, capacitación y estímulo de la investigación en comunicación se refleja también en el hecho de que cerca de 1/3 de las escuelas de periodismo de la región incorporaron en esa década la asignatura de metodología de la investigación científica de la comunicación. Capacitación, renovación curricular en las universidades y la realización de investigaciones tuvieron un efecto de bola de nieve que permitió afianzar y ampliar las bases para la constitución del campo comunicacional de la región. Toda esta fermental actividad fue posible gracias al concurso de prestigiosos docentes provenientes de universidades de Estados Unidos y Europa, que permitieron un nivel de excelencia y establecer las bases institucionales de su sólido prestigio, enriquecido en los años posteriores. A esto, dado en esta época primigenia, hay que sumar el inicio de la producción editorial, la publicación de las investigaciones realizadas, de los documentos que se presentaban en las diferentes actividades de capacitación y las memorias de los congresos y encuentros realizados, que dieron impulso a una actividad que hasta la actualidad ha producido alrededor de 400 títulos, que incluye a autores de renombre y ha publicado la revista de comunicación más antigua de la región, La Chasqui, desde 1972 y que hoy llega a 116 números en su segunda época, 1981-2011, no contamos todavía con el primer número de 2012, más los 21 de su primera época, 1972-1978. Además, en este periodo fermental liderado por Jorge Fernández, se sentaron las bases sólidas para el rol protagónico que el CIESPAL tuvo inmediatamente después en el proceso liderado por la UNESCO para la formulación y lucha por un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, NOMIC, y la necesaria democratización de la comunicación, tarea en la que hasta hoy estamos empeñados. Cabe reiterar que, como cualquier edificación, las bases, las que no se ven, son claves. Solo gracias a su solidez es posible la edificación que se ve, es decir, la que estamos viendo luego de 52 años de vida. Esas bases las puso Jorge Fernández, artífice del pensamiento comunicacional latinoamericano. Por eso, este merecido homenaje al fundador y primer director general, homenaje que lo extendemos a su mentalizador, el profesor José Márquez de Melo, por todo lo que ha contribuido, no solo al conocimiento y reconocimiento del CIESPAL en la Academia Internacional, sino por lo que él también ha aportado a ese pensamiento. Muchas gracias. E queria, então, agradecer a CIESPAL, a Fernando, ao próprio José Marques de Melo, pela oportunidade de estar aqui com representantes tão renomados da comunidade latino-americana. Eu vou ler, então, o texto que me foi passado pelo professor José Marques de Melo, intitulado O Vanguardismo de Jorge Fernandes. Gustavo Adolfo de Leon Duarte defende a tese de que, entre 1960 e 1970, o maior estímulo à pesquisa acadêmica na América Latina tem origem no CIESPAL, onde personalidades paradigmáticas atuaram como difusoras das ciências da comunicação. Trata-se de um episódio histórico que não se deu por acaso. Ele resulta da estratégia aplicada por Jorge Fernandes, intelectual visionário, a quem foi confiada a direção do organismo estabelecido pela UNESCO
na cidade de Quito, em convênio com o governo e instituições equatorianas, respaldados por importantes organismos internacionais. O vanguardismo de Jorge Fernandes equipara-se, no âmbito comunicacional, ao de Raul Prebisch, no campo econômico. Não é mera coincidência que a sigla da nova entidade criada em Quito, CIESPAL, mimetize a do organismo econômico instalado em Santiago do Chile, CEPAL. Isso explica a aliança que se estabelece entre o jornalista equatoriano e o economista argentino, timoneiros dos dois projetos respaldados pela Organização das Nações Unidas. Eles conotam esse pacto ao promover conjuntamente em Santiago do Chile a emblemática reunião de especialistas sobre o desenvolvimento dos meios de comunicação na América Latina. O evento contou com a adesão dos dois cientistas da comunicação mais importantes na época, o norte-americano Wilbur Schramm e o francês Fernand Terroux, além de representantes ilustres do aparato governamental, dos organismos empresariais e centrais sindicais. Quito, sede do CIESPAL, constituiu-se como locus do pensamento comunicacional latino-americano, da mesma forma que Santiago do Chile vinha simbolizando o nosso pensamento econômico justamente por abrigar a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Agora eu vou tratar do itinerário intelectual de Jorge Fernandes. Intelectual proeminente, Jorge Fernandes destacou-se no Equador como ensaísta e romancista, mas foi, sobretudo, como jornalista que ganhou prestígio, escrevendo diariamente os editoriais do jornal El Comercio, de Quito, o veículo mais importante da imprensa nacional, mantido pela família Mantilla. Tamanha confiança ele desfrutava junto aos proprietários da empresa, que foi incumbido, por ocasião do seu cinquentenário, de escrever a biografia do referido periódico, tarefa que ele cumpriu através do livro Trânsito à la Libertad, de Quito, de 1956. Na apresentação dessa obra, Humberto Toscano caracteriza como diplomata e jornalista, sublinhando que tinha uma pena irrigada pela inteligência clarividente e pelo profundo estudo das realidades. Enriqueceu a literatura equatoriana com um romance, Los que vivem por sus manos, lido e comentado em todo o continente. Anota também o referido escritor. Jorge Fernandes soube narrar plenamente a história de El Comercio, soube contá-la de fato como transcorreu a vida do jornal, em íntima comunhão com a pátria. E acrescentou, além de ser uma biografia, Trânsito à la Libertad é um estupendo ensaio sobre a primeira metade do século XX equatoriano. Durante muitos anos, o fundador da CIESPAL contou com a adesão de equatorianos ilustres, dentre eles componentes do clã capitaneado por Dom Carlos Mantilla, proprietário do jornal El Comercio, empresa que deu aval público para as negociações entre o governo equatoriano e a administração da Unesco. Ao trabalhar para Quito, ao batalhar para Quito acolher a sede do Centro Internacional de Estudos Avançados de Jornalismo, cogitado pela ONU, Jorge Fernandes assumia um autêntico compromisso patriótico. Para atendê-lo, nada mais elucidativo do que revisitar seu pensamento sobre o papel da comunicação naquele mundo conturbado. O conceito da informação como fenômeno sociológico não existia antes das transformações provocadas pela sociedade industrial. Até então, os conhecimentos eram divulgados toscamente através de causos, mexericos ou rumores, numa época em que tais narrativas não logravam influência no tecido social,
não transferiam no equilíbrio coletivo nem ameaçavam a estabilidade das instituições. A informação demandada pelo cidadão forjado na independência norte-americana ou na Revolução Francesa, disseminada pelo jornalismo, adquire uma dinâmica consentânea com os novos poderes mecânicos e espirituais controlados pelo homem, pois a notícia se converte em instituição social e o jornalismo é o elo entre os acontecimentos e a comunidade, o canal ou o sistema circulatório indispensável à saúde do corpo coletivo. É o espelho da história que vive ou se fortalece em nome deste ser coletivo. Nos seminários que a Unesco promoveu em Quito, 1958-1960, ele retoma essa ideia, desdobrando-a para fundamentar a filosofia do centro, em cuja criação se empenhou decididamente. Entendendo o jornalismo como forma de conhecimento, uma espécie de espelho no caminho, que projeta o futuro, argumenta em seu impacto social, promovendo cidadãos de juízos de valor que o capacitam a compreender a realidade social, a fisionomia política e a personalidade cultural, bem como a participar do mundo a que pertence. Daí a responsabilidade que ele atribui às escolas de jornalismo, cuja missão radical é o fortalecimento das nacionalidades latino-americanas através da formação de profissionais capazes de intervir nos meios de comunicação como agentes de mudança social. Consciente das lacunas teóricas vigentes nas sociedades latino-americanas, é que Jorge Fernandes busca alinhar o CIESPAL com as teses desenvolvimentistas cultivadas pela CEPAL, berço da teoria da dependência. Mais tarde, ao participar do mutirão convocado pela Unesco em 1965 para avaliar o seu programa de formação profissional em matéria de informação, Jorge Fernandes destacava o engajamento particular no campo da pesquisa científica, tendo em vista que ela praticamente não existia no continente. Essa defasagem científica mereceu sua reflexão contundente durante o seminário promovido em Quito em 1966 para debater o impacto dos satélites de comunicação nos sistemas de rádio e televisão nos países latino-americanos. Brandando que o nosso continente sempre esteve atrasado em matéria de ciência e tecnologia, chegando ao seu domínio quando suas ferramentas já estavam obsoletas nos países de onde as importamos, ele defende a necessidade de cooperação internacional. Os problemas que nascem dos meios de comunicação são vitais e concita os participantes do seminário a vislumbrar o que a nossa América Latina deveria fazer. Sua peroração desafia os pensadores latino-americanos a repensar nosso isolacionismo, buscando formas de integração universal para definir nosso próprio destino frente à civilização. Quase ao final do primeiro decênio de atividades do CIESPAL, seu diretor defende, perante as lideranças reunidas no IAMCR, os avanços logrados, destacando uma fenomenologia comum nas escolas latino-americanas, o que sinaliza um passo adiante no esforço inicial de recolher e processar os resultados da experiência disponível nos Estados Unidos e na Europa. Concluída sua missão no CIESPAL, Jorge Fernandes foi convocado pelo governo do Equador para assumir novos encargos, dentre eles o de embaixador nos Estados Unidos. O outro tópico, pensamento latino-americano. Assim sendo, coube ao seu parceiro e sucessor, Gonzalo Córdova, a tarefa de estimular a superação da dependência original que tivemos em relação às matrizes hegemônicas. Desde a fundação do CIESPAL, coube ao braço direito de Jorge Fernandes
a responsabilidade de implementar as ideias do amigo e chefe. Advogado conceituado, detinha grande prestígio na sociedade equatoriana, graças às relações familiares e à própria habilidade diplomática. Negociador incansável, movia a máquina operativa sem ausentar-se da vida intelectual, embora se mantivesse à distância dos programas acadêmicos. Participava cotidianamente dos processos decisórios, supervisionando publicações didáticas, relatórios científicos e documentos oficiais do CIESPAL. Enquanto Jorge Fernandes peregrinava mundo afora, captando recursos internacionais e novos projetos científicos, Gonzalo Córdova tocava a máquina administrativa, fortalecendo a ossatura da instituição no plano nacional. Portanto, não lhe foi difícil dar continuidade às utopias de Jorge Fernandes, porque eles as haviam arquitetado conjuntamente, dando novos rumos à pesquisa latino-americana ao consolidar um pensamento autóctone. Suas ideias-força foram resgatadas no livro Jorge Fernandes, El artífice del pensamiento comunicacional latino-americano, ao mesmo tempo em que representava uma homenagem à comunidade acadêmica ibero-americana ao artífice do pensamento comunicacional latino-americano. A organização desta coletânea significa também um estímulo aos jovens que ingressavam na universidade nesse novo século. O conhecimento e o debate das ideias de Jorge Fernandes, visionário que teve a ousadia de incluir a América Latina no mapa saber comunicacional, abrindo caminho para o itinerário percorrido por Beltrán, Kaplun, Barbero, Bordenave, pôde significar um passo adiante na afirmação da nossa autoestima, numa conjuntura em que as nossas sociedades se mobilizam para romper as amarras que nos atrelaram ao reboquismo intelectual. Era isso. Muito obrigada. Graças a todos. Agradecemos e invitamos a Javier Fernández, representante de la familia de Jorge Fernández. Muy buenas noches, distinguidos miembros de la mesa directiva, señoras, señores. Me es muy grato participar en este importante acto y dirigirles unas palabras de agradecimiento sincero. Lo hago en nombre de los descendientes de mi querido abuelo Jorge Fernández, en especial de mi padre Marcelo, que por hallarse en el exterior se ve privado de participar en este acto, de mi tío Patricio, aquí presente, y de los demás miembros de la familia. Las palabras que se han expresado a lo largo de esta ceremonia sobre Jorge Fernández han llegado muy hondo en mi corazón. Mis recuerdos de este gran hombre, cuya figura se exalta hoy, son las memorias de un niño que quería mucho a su abuelo, al que no veía todos los días ni cada semana, sino solo por temporadas separadas por algunos meses. Y que claro, cuando estaba con él, sea en Quito o cuando bajaba él a Guayaquil, donde yo vivía, aprovechaba cada instante para sentir su cariño y manifestarle el de un niño que miraba en él no solo lo que veían quienes le rodeaban en la vida académica, periodística y diplomática, sino a su abuelo, con quien le ligaba un lazo inexplicable pero inextricable, un lazo secreto de sangre y de armonía, un lazo vívido de afecto y emoción. Mi abuelo, nacido hace 100 años, partió tempranamente en 1979 a sus 67 años de edad. Su muerte fue un impacto brutal para mí, que aún no salía de la infancia. A mi corta edad no podía explicarme cómo este hombre sabio y cariñoso había desaparecido tan rápido de mi vida.
Hoy, al escuchar las palabras sobre Jorge Fernández en medio de este foro integrado iberoamericano de comunicación, en la sede CIESPAL y ante la presencia de célebres investigadores académicos de Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Portugal y Venezuela, he estado reflexionando en que la muerte de este personaje quizá también dejó un vacío inmenso en todos los ámbitos en los que se desenvolvía con tanta brillantez y simpatía. A pesar de su prematura partida, estas palabras me reafirman una vez más que tuve el privilegio de tener a un ser extraordinario como abuelo. En la Universidad Internacional del Ecuador, de la que soy vicerrector y de la que mi padre, Marcelo Fernández, es el rector, tratamos cada día de honrar el legado de nuestro mentor Jorge Fernández y de sembrar su visión humanística en nuestra comunidad académica y en el entorno al que nos debemos, así como sus anhelos de libertad, democracia y progreso del Ecuador y América Latina. Esta universidad de la que les hablo cuenta, además de su campus principal en Quito, con extensiones en Guayaquil, Loja y Santa Cruz, Galápagos. Fue concebida por mi abuelo pocos años antes de su muerte y lograda por mi padre, Marcelo Fernández, su rector, hace ya 20 años. Aunque Jorge Fernández, mi querido abuelo, no la vio realizada, nos satisface trabajar en ella y representarlo a él y sus ideales con la visión clara de verla surgir en un futuro próximo como una de las mejores de la región. No quiero dejar de expresar un agradecimiento especial y sincero a quienes han hecho posible la publicación del libro Jorge Fernández, artífice del pensamiento comunicacional latinoamericano. A CIESPAL, por supuesto, a su director Fernando Checa Montúfar, va nuestro muy sincero agradecimiento. Es realmente un honor para nosotros que sea precisamente José Márquez de Melo quien escriba esta antología. Márquez de Melo es uno de los más importantes investigadores de la comunicación de América Latina, con decenas de libros y centenares de artículos publicados. El hecho de que este acto se realice en esta institución también conlleva una circunstancia muy especial, ya que Márquez de Melo fue en CIESPAL donde comenzó su carrera como uno de sus primeros becarios, donde conoció a Jorge Fernández, quien fuera el primer director de esta institución. José Márquez de Melo no dejó que muriera este lazo y mantuvo la relación con la institución y su director. Ya antes, en diferentes artículos y libros, se había referido a Jorge Fernández y a su labor pionera en el campo de la comunicación. Esta publicación, en la que él ha realizado una cuidadosa selección y clasificación de los textos de Jorge Fernández, es un aporte sustancial para el conocimiento y real apreciación de la figura de nuestro querido abuelo. El título que Márquez de Melo otorga a su libro es por demás consagratorio: Artífice del pensamiento comunicacional de América Latina. Este libro nos viene a decir de una manera sistemática que la labor pionera de Jorge Fernández fructificó en un torrente de pensamiento comunicacional, que sus sueños, ideales y enseñanzas pusieron los cimientos para lo que se ha pensado, escrito y enseñado después en nuestro continente. Esto nos enorgullece como familia y nos enorgullece como universidad, pero nos enorgullece sobre todo como ecuatorianos, porque se coloca a Jorge Fernández en un sitial de gran altura, y quien lo hace no es un miembro de la familia ni un docente de la universidad que él inspiró, ni siquiera es un ecuatoriano, sino que quien lo hace es alguien de otro país, experto y muy experto en el tema del que habla. Este sitial de pionero y artífice del pensamiento comunicacional latinoamericano implica que Jorge Fernández es quien originó y canalizó uno de los genuinos aportes de nuestra región
a la historia universal de las ideas, como es el pensamiento latinoamericano en torno a la comunicación. Mil gracias de todo corazón al profesor Márquez por su dedicación y esfuerzo investigativo y por saber justipreciar la labor pionera de Jorge Fernández. Sentimos que el profesor Márquez no esté presente por razones de la salud y le pedimos a Anita que le lleve nuestros saludos y deseos de pronta recuperación. Muchas gracias al Foro Integrado Iberoamericano y a su organizadora, Margarita Crolling, por programar este acto como una de las actividades centrales de su reunión. A CIESPAL nuevamente por auspiciar la publicación del libro y acogernos en su seno esta noche. Y a Anita por haber leído su discurso, el discurso del profesor Márquez. A todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por estar presentes y por haberme prestado su atención. Buenas noches.